llevado a la práctica, la custodia compartida, ¿qué representa? Es decir, ¿qué periodos de tiempo pasan los niños con el padre y qué periodos pasan con la madre? Si hay distancias muy largas, es decir, cuando la pareja que se rompe sigue viviendo en la misma ciudad o en un radio relativamente cercano, pues el problema se diluye. Pero si la pareja, uno de los miembros, se marcha a vivir a 400 kilómetros por las circunstancias que sean, la cosa se complica más. Sí. Bueno, la custodia compartida como idea, es lo que hemos comentado antes, como aplicación práctica pues tiene muchas posibilidades, tantas como casos particulares. Es decir, se dice mucho la expresión de que la custodia compartida es como un traje a medida para esa familia que se acaba de romper, para las circunstancias de esos padres y de ese menor, ¿no? Entonces, el modelo concreto de convivencia, el modelo de alternancia en la convivencia de esos menores con cada uno de sus progenitores variará en función de esos factores y de esas condiciones. Cabe todo tipo de posibilidades, desde la alternancia semanal, la alternancia quincenal, la alternancia en días alternos a lo largo de la semana, si el menor es muy pequeño, es de corta edad, con lo cual siempre se aconseja que el tiempo que pasa sin ver a otro progenitor sea menor, es decir, que el roce, el contacto sea mucho más frecuente, y caben también periodos de alternancia mucho más largos, de meses, incluso de semestres o de años completos. Cuando el periodo de alternancia es largo, incluso también cuando es más corto, se establece también un régimen de visitas con el otro progenitor, de manera que no se pierde en ningún momento el contacto con el menor. En el caso de grandes distancias, lógicamente el escenario se complica, pero no deja de tener solución. De hecho, bueno, yo he conocido casos de custodia compartida con una distancia suficiente como para que ello implique un cambio de colegio del menor. He conocido en concreto un caso en el que había una custodia compartida de unos menores, 3 concretamente, cuyo padre vivía en Valencia y cuya madre vivía en Teruel. Y alternaban la custodia, sus progenitores, cada 2 años. De manera que cada 2 años cambiaban de colegio y mientras estaban con uno, los fines de semana se relacionaban con el otro progenitor. Bien, estos 3 menores, que ya son mayores, no han tenido ningún problema en su escolaridad. De hecho, ya están los 3 estudiando en la universidad, han tenido una muy buena adaptación a sus respectivos colegios y entornos, han mantenido la relación personal con sus compañeros durante los fines de semana alternos que estaban con el otro progenitor, en los años que estaban con el otro, y han conocido a su padre y a su madre por igual, y a su entorno materno y a su entorno paterno, y por tanto no se les ha privado de esa herencia, de ese bagaje cultural y personal y emocional que es un derecho de esos menores. Con lo cual, posibilidades hay muchas. En estos casos, no obstante, también está la posibilidad de que durante el curso escolar permanezcan con un progenitor y durante los periodos vacacionales permanezcan con el otro, en su integridad. Es decir, pasen todo el verano con un progenitor y todos los periodos vacacionales y pasen el curso escolar con el otro. Es decir, fórmulas hay muchas, pero al final de lo que se trata es de preservar al máximo un equilibrio en la presencia de los dos progenitores y en la relación del niño con ambos, de manera que el derecho a la relación familiar que tiene el menor no se conculca, que es lo que ocurre ahora mismo sistemáticamente en nuestro país, precisamente porque tenemos una muy mala ley, una ley que pese a ser muy reciente... ¿En qué se aplica ahora la custodia compartida? O sea, ¿en qué porcentaje de casos? Pues no hay estudios, desgraciadamente, no hay un interés por parte de las administraciones por hacer ver o por informar acerca de este aspecto, y la realidad es que no sabemos a ciencia cierta qué porcentaje es, pero se trata de un porcentaje mínimo, minoritario, muy minoritario, que al fin y al cabo es lo que la ley pretendía, que fuera excepcional y que fuera minoritario, al contrario de lo que ocurre en otros países, como bien decía Julio, pues ahora mismo es la norma general en toda Europa, en Italia, en Austria, en Francia, en Alemania, e incluso en Portugal, nuestro país vecino, hay una norma más generosa que la que existe hoy por hoy en España. Sí. Vale. Si me permite, escuchando esta versión parece, no sé, una forma muy equilibrada. Sí, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo único en lo que no estamos de acuerdo es que hay quien propone que sea la norma y hay quien defiende que es la excepción, porque, como insisto, hemos dicho, la base para que se pueda llegar a una custodia compartida está en el acuerdo entre las partes. El caso que ha citado el compañero supongo que sería porque los padres estaban total y absolutamente de acuerdo que ese era el sistema que querían para sus hijos, porque de otra manera se hace harto complicado y lo único que se consigue es
judicializar el problema, seguir enquistada la situación y que al final quien pague los platos rotos de la separación en la crisis matrimonial o de pareja sean los hijos. Tengo que deciros que en el año 2005, según un informe del Consejo General del Poder Judicial, el 62% de las separaciones han sido de mutuo acuerdo y el 68% de los divorcios también. En estos casos, yo creo que es importante saber cuál ha sido la incidencia de la custodia compartida, y por mi experiencia personal, que llevo unos poquitos años trabajando en esto, os digo que en las separaciones de mutuo acuerdo no se ha planteado quizá en ningún caso el tema de la custodia compartida. ¿Por qué crees? Porque yo creo que se ha dado más importancia a darle contenido a la patria potestad. Normalmente se diferencia lo que es la guardia y custodia de la patria potestad. La guardia y custodia es uno de los pequeños elementos que engloba la patria potestad, que es algo más grande. Y la patria potestad sí que se está concediendo no solo cuando hay mutuo acuerdo, sino también en los casos de procedimientos contenciosos, la patria potestad compartida. Yo creo que dotando de contenido a esa patria potestad, el tema de la custodia, de quién duerma con el menor o quién sea el que le dé el desayuno por las mañanas, es un tema menor. Lo que es importante es que la patria potestad supone que los dos padres tienen derecho y obligación de educar a ese hijo, de estar con él, de hacerse responsables de ellos, y yo creo que la patria potestad es realmente lo importante. Pero Amparo, tú creo que estarás de acuerdo conmigo, que estamos los dos dentro del ámbito también procesal, yo como perito en muchas ocasiones. Al final el concepto de patria potestad es un concepto vacío y muy difícil de ejecutar. Te estoy diciendo de problemas graves para solamente acceder a las notas del colegio, la sistemática ignorancia del papel del padre no custodio, donde se le niega incluso por escrito el derecho a acceder al expediente escolar de su hijo, las dificultades para intervenir de una manera real y efectiva en la educación general, en los problemas médicos. Todo esto queda, pues efectivamente, teóricamente muy bien cubierto, pero a la hora del derecho efectivo no es así y desaparece. Y volviendo al tema del acuerdo, yo te plantearía una pregunta paradójica. ¿En qué medida una situación como la custodia monoparental, que inaugura un escenario de ganancias y pérdidas, tanto materiales como afectivas, no está empujando al desacuerdo? Se dice, no puede haber custodia compartida porque no hay acuerdo. Y los datos que nosotros manejamos de investigaciones, sobre todo del ámbito anglosajón, nos dicen que no hay acuerdo precisamente porque no hay custodia compartida. Y hay un dato objetivo. En los países en los cuales se ha implementado la custodia compartida como norma y no como excepción, la tasa de separaciones y divorcios ha disminuido drásticamente. ¿Por qué será? Pues precisamente por eso, porque como no hay un interés por pelear en un juego de ganancias y pérdidas, donde las dos partes, el desacuerdo queda absolutamente disuadido, pues lógicamente llegan a entendimientos como han venido haciendo los progenitores antes de que se planteara la disolución de su pareja. Y entonces las soluciones que adoptan, no desde una posición de privilegio de una de las partes frente a otra, porque tú hablas de acuerdos. Muchas veces no son acuerdos, son contratos de adhesión, porque ya se sabe el panorama cuál es. Estadísticamente, un progenitor varón tiene un 2% de probabilidades de que se le otorgue la custodia, frente a un 98% la madre. Todo esto desequilibra cualquier posibilidad de acuerdo real. Entonces estamos delante de un escenario que fomenta el desacuerdo, fomenta el conflicto en perjuicio de los propios menores.